Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dentro de la explicación del cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, a la que nos encontramos, estamos dedicando unos días, este es el tercer programa, si no me equivoco, que dedicamos al apartado de los deberes de los hijos para con los padres. Continuamos a partir del punto 2218. Dice así: el cuarto mandamiento recuerda a los hijos mayores de edad sus responsabilidades para con los padres. En la medida en que ellos pueden, deben prestarles ayuda material y moral en los años de vejez y durante sus enfermedades, y en momentos de soledad o de abatimiento. Jesús recuerda este deber de gratitud, y ahora aquí se nos remite a algunos textos del Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, que luego leeremos. Este punto, pues, 2218, se refiere al cuarto mandamiento de los hijos mayores de edad. O sea, cómo tienen que cumplirlo los hijos mayores de edad. No especifica si son los hijos mayores de edad que viven en casa o que se han emancipado. Tampoco especifica si se han emancipado y se han casado o no. Yo creo que lo primero, la primera reflexión que se me ocurre, es decir, que la emancipación, o mejor dicho, que la mayoría de edad, sea o no emancipada, es una buena ocasión para demostrar la virtud, para demostrarla. Porque claro, si resulta que las cosas, hasta que cumplimos 18 años, las hacemos por el decreto 33, ¿no? Pues porque es obligatorio, porque tú mientras que estés en esta casa bajo el techo y seas menor de edad, tienes obligación de obedecerme. Luego aquí hay unas normas que las tienes que respetar, si no tal, ¿no? Si resulta que las cosas las hemos hecho así, por mera obligación, sin interiorizarlas, sin asumirlas, y luego meramente porque uno ha pasado a ser mayor de edad, pues entonces de repente aprovecha esa mayoría de edad para rebelarse, ¿no? Y para reivindicar no sé qué espacios, etcétera. Pues es que la ocasión de la mayoría de edad, o incluso de la emancipación, suele ser un momento clave para demostrar con cuánta virtud hemos vivido la obediencia y el respeto durante la minoría de edad. Es así. Por ejemplo, ¿no? Esa famosa parábola del hijo pródigo, que tantas veces nos referimos a ella, que está en Lucas 15. Yo creo que, aunque la parábola no lo diga, da la impresión de que la parábola está relatando la situación de un hijo que cumple su mayoría de edad. Y entonces, al cumplir su mayoría de edad, bueno, pues tiene esta relación, ¿no? Cuando dice aquello de un hombre tenía 2 hijos, el menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Es como diciendo: oye, que ya soy mayor de edad. Ya he cumplido 18. Estaba yo esperando este tiempo, estaba yo esperando este día, estaba soñando con él, estaba suspirando con él. Ha llegado el día, ya soy mayor de edad. Venga, ahora viene mi revancha, ¿no? O viene mi revancha, o dame la parte de la herencia, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que este tipo de reacciones, cuando alguien llega a la mayoría de edad y por haber llegado a ella de repente cambia, está suspirando por ella y cambia el sentido drásticamente, ¿no? de respeto y de obediencia, etcétera, pues lo que está denotando es no únicamente que ahora obre mal, sino que antes tampoco había obrado con virtud. Antes había estado sometido obligatoriamente, había tenido una obediencia servil, pero no filial, ¿no? Tuvimos en su momento, ¿no?, cuando hablamos del sacramento de la penitencia, ocasión de hacer un comentario de esta parábola del hijo pródigo, pero es un buen momento ahora también para recordar lo siguiente: que la reacción de ese hijo cuando cumple la mayoría de edad y pide la parte de la herencia está delatando su mayor pecado, ¿no? Y el mayor pecado del hijo pródigo es el no haber vivido a gusto en casa de su padre, el no haber dicho: pero tú no te dabas cuenta que eras un privilegiado estando en esa casa con un padre así. Y en vez de gozar de ser hijo
en esa casa, tú estabas con la cabeza fuera. En vez de sentirte un privilegiado, en vez de decir, pero qué padre tengo, ¿no? Pero no, tú estabas allí dentro, pero con la cabeza fuera. Esto es lo que delata, ¿no?, esa parábola del hijo pródigo, y esto es lo que delata esa reacción, pues de aparente liberación que siente alguien cuando cumple los 18 años. Pero ¿cómo liberación? ¿Pero cómo liberación de qué? ¿Es que eras esclavo o qué? ¿Eras esclavo o eras hijo? Reaccionas como si hubieses sido esclavo. Pero si eras un hijo, si finalmente el padre te dice, pero hijo, si todo lo mío es tuyo, si todo lo mío es tuyo, si entre ti y mí, si yo pensaba que tú vivías a gusto en esta casa, si yo estaba a gusto contigo, es que tú no estabas a gusto conmigo. Bueno, pues esto es una primera reflexión, ¿no? Cuando llegamos a la mayoría de edad, depende de qué reacción tengamos ahí, ¿no? Y si uno dice, ahora llega mi liberación, o de repente uno empieza pues a poner en solfa todas las normas que ha existido en una casa, pues solo porque tengo la mayoría de edad. No, hasta ahora los domingos yo me levantaba a comer, ¿no? Pero ahora ya soy mayor de edad y ahora no me da la gana de comer con la familia el domingo porque quiero seguir durmiendo, ¿y eso es porque has llegado a ser mayor de edad? ¿Así? Pues eso lo que denota es que tú hasta ahora lo que hacías no tenía absolutamente ningún mérito, ningún valor, ninguna virtud, ¿no? Bueno, esta es la primera reflexión, que creo que es importante. Luego, lo que dice él, yendo un poco a la literalidad de lo que dice este punto 2218, bueno, pues que el cuarto mandamiento recuerda a los hijos mayores, bueno, que aunque no tengan estrictamente una obediencia, un deber de obediencia como tenían cuando eran menores de edad, es verdad que la mayoría de edad, bueno, pues entonces reenfoca la forma de vivir el cuarto mandamiento, ¿no? La enfoca de una manera distinta. Pero que sea distinta no es contradictoria, claro. O sea, lo que no puede ser es que antes de ser mayor de edad yo tuviese un deber de obediencia y desde el día siguiente, bueno, pues eso es absurdo, ¿no? Eso es tan absurdo como esas leyes del aborto que dicen, permitimos el aborto a partir de la semana no sé cuántos, ¿no? De la semana 12, la semana no sé cuántos. Ah, sí, y el día anterior lo puedo matar al niño y el día posterior no. Pero qué arbitrariedad tan absurda es esa. Bueno, algo por el estilo pasa también con eso, con lo que se entiende aquí por mayoría de edad, ¿no? Es un poco absurdo, es un poco ridículo pretender, ¿no?, que por una mera legalidad de que he cumplido 18 años yo cambie radicalmente el sentido del respeto y de la obediencia. Pongo el ejemplo del aborto y ya me entendéis también cómo se aplica a este caso. Pero sí es cierto, pues, que tiene que haber un tránsito de esa obligación de vida que tiene un hijo menor hacia un padre, hacia un sentido de respeto, etcétera, que tiene el hijo ya mayor de edad, máxime si es emancipado. Ayer dije yo que hay una especie de una escala, ¿no? Una escala entre el hijo menor que vive en casa, el hijo mayor de edad que sigue viviendo en casa, el hijo mayor de edad que se emancipa pero no se casa, y el hijo mayor de edad que se emancipa y se casa, ¿no? Es distinto, ¿no? Es distinto el grado del sentido de obediencia que pueda tener hacia sus padres. Pero en cualquier caso, de ese hijo mayor de edad, ¿no?, ¿qué se espera? Que tenga responsabilidad para con sus padres, ¿no? Que ejerza también sus responsabilidades para con ellos. Claro, hasta ahora, siendo menor de edad, bueno, pues parecía que la responsabilidad es que él no tenía responsabilidades, ¿no? Claro, por eso es bueno también, ojo, por eso es bueno, punto 2218. En él se habla de las responsabilidades que los hijos mayores de edad, que han alcanzado la mayoría de edad, tienen hacia sus padres, ¿no? Decíamos antes responsabilidades de ayuda material. Hombre, cuando se vive en casa todavía es más evidente, ¿no? Pero incluso aunque uno se haya independizado de casa, si ve a sus padres en necesidad económica, etcétera, pues también es lógico que él entienda que tiene un deber también de contribuir al mantenimiento de sus padres cuando ve que por lo que fuere, pues están económicamente muy justos, ¿no? En la medida en que también el hijo pueda, claro. Pero el catecismo, este punto, dice no únicamente ayuda material, también ayuda moral, que al final es la más importante, es la más importante.
La ayuda moral no se paga con dinero. La ayuda moral en los momentos de soledad, de abatimiento, de enfermedades, de vejez, esa ayuda no se paga con todo el dinero del mundo. Por mucho que intentemos buscar personas, que cada vez ya vemos que cuesta buscar más personas, ¿no?, para intentar cuidar pues a los abuelos, a los ancianos, ¿no? Esa ayuda moral no se paga con todo el dinero del mundo. La importancia de saber compartir nuestro tiempo con nuestros padres, compartir nuestro tiempo sabiendo que no hay nada más importante, ¿no?, que tengamos que hacer, que tenga que hacer ese hijo que ha alcanzado la mayoría de edad, ¿no?, que formarse, que también que compartir el corazón de sus padres. Voy a decir una cosa, y es que en mi vida sacerdotal, una cosa que a mí me ha sucedido en más de una ocasión es ver el arrepentimiento, el dolor tan grande que puede tener pues una persona con motivo de que sus padres, ¿no?, o su padre o su madre hayan fallecido. Igual él vivía con ellos en su casa, o no, o se había independizado, pero fallece su padre o su madre, y el dolor tan grande que puede llegar a tener una persona por tener un remordimiento de no haberles escuchado, no haber estado con ellos el tiempo que quisiera haber estado, no haber sido también su descanso, ¿no? Dice que mi padre o mi madre hubiese encontrado en mí su descanso. Su descanso, es decir, eso es algo muy, muy clave y muy fuerte, ¿no? Igual que también es un dolor muy grande, fijaros, es un dolor muy grande para un padre. Yo también he conocido algún caso que es durísimo, ¿no? El padre que tiene que sufrir que un hijo se haya suicidado y no haya tenido la confianza de venir a desahogarse con él, si tenía sufrimientos, ¿no?, que se desahogase con él, que le dijese, mira, estoy pasando mal por esto, por lo otro, ¿no?, que el hijo se lo haya comido todo y que él haya llegado a tener un final trágico de ese estilo. También pasa, ¿no?, al revés, ¿no?, que el padre haya estado sufriendo, que el padre haya tenido soledad, abatimiento, etcétera, ¿no?, en su vejez, en sus enfermedades, y que el hijo no haya estado allí en los últimos momentos, ¿no?, bueno, en los últimos años de su vida, sino que haya hecho visitas de cumplimiento, visitas de médico, como se dice, ¿no? Eso es muy duro. Eso suele conllevar un sufrimiento muy grande en muchas personas. La sensación de haber perdido una relación, ¿no?, de no haber intimado con su padre, con su madre en momentos claves de la vida. Es frecuente que un sacerdote se encuentre con ese remordimiento en algunas personas. Y que no es fácil de sanar, que lo que sencillamente tiene que sanar reparándolo, o sea, viviéndolo con otras personas, con otros familiares, de los cuales igual también se está olvidando, ¿no? Bien, por lo tanto, se pide no únicamente ayuda material, ayuda moral, que es la más importante y es la más valiosa. Aquí hay una referencia a un texto en el que Jesús en el Evangelio habla de esa obligación que tienen los hijos mayores de edad de cuidar a sus padres, ¿no? Es un texto, Marcos 7, 10, 12, un texto que se refiere a una controversia en la que tenía Jesús con los fariseos, y ellos, en vez de asumir la responsabilidad de cuidar a sus padres, echaban mano, se refugiaban en algunas tradiciones religiosas que les excusaban, que les eximían de cuidar a sus padres. Lo leo, Marcos 7, 10, 12. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Pero vosotros decís, le dice Jesús a los fariseos, pero vosotros decís, si uno dice a su padre o a su madre, lo que de mí podrías recibir como ayuda, lo declaro corbán, es decir, ofrenda, ya no le dejáis hacer nada por su padre y por su madre, anulando así la palabra de Dios por vuestra tradición que os habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a esta. O sea, es decir, que tenían los fariseos una especie de tradición según la cual, pues ellos tenían obligación, según la ley de Moisés, el cuarto mandamiento, de honrar padre y madre, ¿no? También ayudándole con sus bienes, etcétera. Pero sí, dice, si yo declaro corbán era una tradición, una palabra aramea,
una palabra aramea que decía, este dinero lo consagro a Dios. Luego, en vez de dárselo a mis padres, que son ancianos, como se lo he consagrado a Dios, ya no tengo obligación de dárselo a mis padres. Y Jesús les dice, ni hablar, ni hablar. Eso de que tú ese dinero digas lo consagro a Dios, eso encima tienes la cara dura de estar de alguna manera encubriendo, ¿no?, tu falta de cariño y respeto a los padres, pretender bautizarlo y pretendes canonizarlo diciendo que eso se lo doy a Dios. No es así. Tú tienes en primer lugar un deber para con tus padres, que no puede ser suplido por el hecho de que le des a Dios lo que debías de haberle dado a tus padres. O sea que es un texto muy claro, este de Marcos 7, versículos del 10 al 12, es un texto muy claro en el que Jesús habla de la obligación de los hijos mayores, de los hijos mayores de edad, emancipados o no, de ayudar a sus padres. Bien, pues como veis, vamos poco a poco también en torno a las reflexiones de la Sagrada Escritura y de la tradición de la Iglesia, viendo cómo vivimos los cristianos el cuarto mandamiento. Y damos un paso más. Aquí el Catecismo nos ofrece dos textos muy interesantes del libro del Eclesiástico, o del libro de Sirácida, que también se llama, ¿no? El primero, Eclesiástico 3, versículos del 2 al 6. Dice, el Señor glorifica al Padre en los hijos y afirma el derecho de la madre sobre su prole. Quien honra a su padre expía sus pecados, como el que atesora es quien da gloria a su madre. Quien honra a su padre recibirá contento de sus hijos y en el día de su oración será escuchado. Quien da gloria al padre vivirá largos días. Obedece al Señor quien da sosiego a su madre. Bueno, como veis, una serie de consejos, todos ellos referidos al cuidado de los padres, pero ya entendido ya por los hijos ya mayores de edad. Ese es el contexto de este texto del Eclesiástico, ¿no? No se refiere a la obediencia de los niños pequeños, no, aquí se está refiriendo pues al sentido de respeto y de responsabilidad por parte de los hijos ya pues independizados o emancipados o por lo menos mayores de edad. Lo primero que dice es que quien honra a su padre expía sus pecados. A mí me llama la atención esta expresión, expía sus pecados. Es decir, es que esto es importante que nos demos cuenta. Una manera de expiar nuestros pecados, de purificarnos, de hacer penitencia, pues es sencillamente el que estemos queriendo a nuestros padres, asistiéndoles en sus vejez, enfermedades, soledades, abatimiento. O sea, tendría muy poco sentido que un cristiano dijese, bueno, yo ya haré otras penitencias, pues daré una limosna para los pobres en el tercer mundo, haré esto, me meteré en una asociación, haré esto, contribuiré en la parroquia. Bueno, para un momento, para. Si quieres expiar tus pecados, si quieres hacer penitencia, si quieres seguir el camino de Jesucristo, lo primero, cuida a tus padres en su vejez, en su soledad, en su abatimiento. Eso es lo que va a expiar tus pecados, Lo que va a expiar tus pecados no es que les abandones y que tú te dediques a otras cosas. En el fondo, la doctrina católica siempre ha dicho que la auténtica penitencia es la que comienza por asumir. Continuamos en este punto 2218, un punto referido a las responsabilidades de los hijos mayores de edad para con sus padres. Concluye con un segundo texto también del libro del Eclesiástico, también muy práctico, como vais a ver, práctico donde los haya. Dice, hijo, cuida de tu padre en su vejez, y en su vida no le causes tristeza. Aunque haya perdido la cabeza, sé indulgente. No le desprecies en la plenitud de tu vigor. Como blasfemo es el que abandona a su padre, maldito del Señor quien irrita a su madre. Impresionante, ¿no?, estos textos. A mí me llama mucho la atención este texto que también solemos leer el día de la Sagrada Familia, aunque haya perdido la cabeza, sé indulgente. Algunas traducciones dicen, aunque chochee,
ten respeto, ¿no? No le desprecies en la plenitud de tu vigor. Esto es importante, ¿sabéis? Porque muchas veces nos ocurre que cuando a nuestros padres, a los mayores de casa, ¿no?, pues les comienza a faltar, o sea, empiezan a carecer de la agilidad que han tenido antes. Y no me refiero a la agilidad únicamente en los movimientos físicos, ¿no?, sino me refiero también a la agilidad, pues la agilidad mental. Pues que se les olvidan las cosas, que comienzan a hablar una frase y parece que no la terminan, que repiten las cosas una y otra vez, y papá, pero que ya me has dicho eso ya 3 veces, hombre, que ya me lo has dicho, y empieza una frase y dice, madre mía, parece que la está pariendo poco a poco la frase, ¿no? Y entonces ocurre que se pone a prueba la paciencia del hijo, porque somos también hijos de un momento cultural en el que todo tiene que ser rápido e inmediato. Primero porque el hijo, claro, él está en un momento de plenitud de vigor, pero además de estar en un momento de plenitud de vigor, estamos en un momento cultural en el que todo tiene que ser rápido, y todo tiene que ser ya, y pim pam, y de repente pues comienza el abuelo a hablar lento, a ser torpe, a repetir las cosas, a no sé qué, y nos irrita profundamente, ¿no? Nos irrita y nos falta la paciencia, ¿no? Y vale, pues vale ya, papá, que ya me lo has dicho antes, ¿no? Y esto es he aquí también un motivo en el que muchas personas que quieren cuidar bien a sus padres fallan por aquí y pecan también en el 4.º mandamiento por aquí, por su impaciencia, por no darse cuenta de que el Señor también quiere que nos adaptemos a esos ritmos, y no pasa nada, y no se va a acabar el mundo, ¿sabes? Porque tú tengas que estar 2 o 3 minutos intentando a ver cómo se expresa tu padre y le cuesta mucho terminar la frase y no te aclaras muy bien de lo que ha querido decir y tienes que preguntarle, y no se va a terminar el mundo, y no pasa nada. Es más, el hecho de que tengamos esa santa paciencia, ¿no?, de mortificarnos en nuestros ritmos, ¿no?, si nos va a venir muy bien, si eso es una purificación interior. Si te va a purificar de tu orgullo, de tu inmediatez, ¿no? Digo esto porque claro, también ocurre que muchas veces nosotros queremos vivir bien el 4.º mandamiento, queremos cuidar bien a nuestros padres, tratarles con cariño, pero luego nos sentimos traicionados por nuestras propias reacciones, ¿no? Por las propias reacciones de que en tu impaciencia pues pierdes los nervios y dices lo que no querías decir, y pegas un portazo, y no sé qué, y no sé cuántos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que hacer esta reflexión. La torpeza de los padres mayores es una ocasión para que nos purifiquemos de nuestras impaciencias, de nuestros ritmos rápidos, que son totalmente innecesarios también, innecesarios. O sea, es una purificación. Tenemos que hacer un acto de confianza de que Dios en cada momento nos pone lo que necesitamos para purificarnos. Entonces, si mis padres, pues mira, ¿no? Bueno, imagínate, no digamos nada, pues cuando hay enfermedades como el Alzheimer o lo que sea, en las cuales nos ponen a prueba en nuestra paciencia y en nuestros ritmos, ¿no? Y uno dice, mira, voy a cambiar el chip. O sea, voy a cambiar, ¿no? Yo ahora mismo, pues voy a partir de que existe una enfermedad que requiere una gran paciencia, y voy a entender que el Señor me quiere educar por aquí, para que yo valore la vida pues de otra manera, con otros ritmos, ¿no? Y además lo que es impresionante es que nos toque a nosotros ejercitar la paciencia cuando nosotros en un tiempo fuimos objeto de esa paciencia por parte de nuestros padres. ¿Tú sabes la paciencia que han tenido los padres cuando éramos pequeños? Las veces que nos han repetido las cosas. ¿Cuántas veces nos han dicho nuestros padres, oye, pero que recojas eso, que recojas la habitación, que hagas esto, pero a ver si lo haces a la primera, que te he dicho ya 6 veces ya, ¿no? En un tiempo tuvieron que ejercer la paciencia con nosotros, ¿no? Y ahora pues toca ejercer la paciencia con ellos, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Y no pasa nada y no se acaba el mundo, ¿no? Esto es algo, como veis, muy, muy importante, Sé indulgente, es decir, no pretendas tú a tu padre, que está lento de reflejos, lento de tal, pues pedirle explicaciones de todo. Anda, quítale un poco hierro a las cosas, O sea, no abochornes,
no abochorne, no estés ahí pidiendo explicaciones. Papá, pues esto se contradice con lo anterior, porque... Pero vamos a ver, déjalo tranquilo, ¿no? No pretendas tú ahora pedirle explicaciones a una persona que ya no está, pues, en la plenitud de sus capacidades, ¿no? Es curioso eso, porque a veces igual ocurre que resulta que a los hijos les consentimos más de lo que debiéramos de consentirles, y a nuestros padres, a los abuelos, resulta que no les estamos consintiendo nada. Oye, ¿se puede explicar esa contradicción? A quien te toca exigir es a los hijos, y a esos les permites todo. Y resulta que al abuelo le estás pidiendo explicaciones. ¿No te parece que tenía que ser un poco al revés? Y lo que es muy fuerte, vamos, lo que es impresionante, es ver este libro del Eclesiástico con qué fuerza califica el pecado contra el cuarto mandamiento. Porque termina diciendo: como blasfemo es el que abandona a su padre, maldito del Señor quien irrita a su madre. Madre mía, es palabra de Dios, es palabra de Dios. Bueno, es cierto que yo creo que igual hay que hacer una precisión, una matización, ¿no? Cuando aquí dice blasfemo es el que abandona a su padre, dice blasfemo. La palabra blasfemia la referimos a la ofensa para con Dios. Sí, pero es que los padres son también, como decíamos, ¿no? Son también reflejo de esa autoridad de Dios para con nosotros, ¿no? Así los definíamos, ¿no? Por lo tanto, abandonando a nuestros padres, también estamos abandonando a Dios. Por eso llama aquí blasfemos. Es verdad que tampoco cabría hacer pues esta aplicación. O sea, ¿qué pasa? Que un padre esté en una residencia supone que haya sido abandonado por sus hijos. Depende. Pues puede ser que haya circunstancias familiares en las que un padre está en una residencia y está en una residencia pues por motivos y por razones bien argumentadas, ¿no? Y además no está abandonada por sus hijos, sino que entienden que esa forma es la forma en la que mejor pueden atenderle, etcétera, etcétera. Puede ser que un padre esté en una residencia muy dignamente, o puede ser que un padre esté en una residencia porque haya sido abandonado. Las dos cosas ocurren, y entonces ese discernimiento es un discernimiento serio. Es uno de los discernimientos más importantes que tenemos que tomar en nuestra vida, ¿no? Y es muy importante tomarlo buscando el bien objetivo, el bien del padre, me refiero, ¿no? Y no nuestra conveniencia. Cuando se trata de tomar una decisión tan importante como esa, de si el abuelo pues puede estar en casa con nosotros o va a una residencia, ahí hay que buscar limpiamente el bien, ¿no? Sin mezclarlo con lo que me conviene, con lo que me apetece. O sea, es importantísimo, ¿no? Tener una conciencia limpia en esa decisión, porque de lo contrario, pues sí, estaremos pecando gravemente, ¿no? Dice, como blasfemo es el que abandona a su padre. Maldito del Señor quien irrita a su madre. También hay que decir que el abandono de los padres, yo estoy convencido que cuando un padre es abandonado, no buscando el bien del padre, sino la conveniencia egoísta de los hijos, no me cabe duda que eso no ocurre de repente, sino que eso también ha sido preparado por una cadena de egoísmos previos, ¿no? Uno ha sido un egoísta con sus padres y llega el momento que el padre no se puede valer por sí mismo y lo abandona. Igual que decimos que la entrega del mártir no se improvisa, sino que se prepara por una vida sacrificada toda la vida, también el abandono de los padres, cuando es por motivos egoístas y no es por buscar el bien objetivo de ellos, ha sido predecido pues de un montón de actitudes egoístas en las que pensamos en nosotros mismos y no somos capaces de sacrificarnos por ellos, ¿no? Luego podemos decir que la entrega diaria, día a día, ¿no?, a los padres enfermos, necesitados, solitarios, está preparando también que si el día de mañana pues tuviésemos que decir, aquí hay que tomar una decisión, hay que traerlos a casa y hay que tal y hay que cual, bueno, pues digamos que la actitud generosa del día de hoy preparará también, nos dispondrá para poder tomar una decisión más heroica el día de mañana si hay que tomarla, Y al revés, los egoísmos y los abandonos y las faltas de delicadeza y de interés que vivamos en el presente nos predisponen para el día de mañana abandonar a los padres cuando nos necesiten.
Lo dejamos aquí, ¿eh? Si Dios quiere todavía continuaremos porque todavía nos quedan un par de puntos más en este apartado de los deberes de los hijos. Pero ahora queremos también dar paso a vuestras intervenciones. Podéis llamar al teléfono 917-107-700. 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, padre. Adelante, le escuchamos. Enhorabuena por su programa y por lo bien que se explica, es maravilloso. Bueno, pues yo es que tengo siempre una duda sobre mí, que resulta que yo desde que me casé, no tenía los 20 años cumplidos, mi marido me trajo fuera, me hizo salir, no me pude despedir de mi padre siquiera, una prisa porque sus padres estaban fuera y él me quiso traer fuera, le dio ese día ese arranque y me trajo. Entonces toda mi vida veo que él siempre ha estado mucho con sus padres, ahora ya su padre no está, sigue su madre. Venía del trabajo y siempre iba a ver a los padres antes que estar con los hijos. Y siempre así, ahora continúa así. Su madre ya está en una residencia, ha estado 6 años en casa y ya al final ha visto que es porque él también está enfermo, no la puede aguantar, yo también estoy enferma y la hemos metido en una residencia. Pero sigue así y él no se encuentra bien, ayer le hicieron unas pruebas bastante fuertes y aún va a ver a su madre cada día, aunque a nosotros nos deje, en fin. Yo creo que eso es más de lo que debe de ser, porque yo leí en la Biblia, como usted sabe, que dice el Señor: abandonará a padre y madre y te unirá a tu esposo o a tu esposa. Entonces yo no digo que la abandone, pero también la parte nuestra la he reclamado toda mi vida, que hace 44 años que estoy casada. Gracias, padre, esta era mi pregunta. Pues gracias a usted. Mire, si Dios quiere, el próximo programa hablaré de este tema un poco más así, centrado sobre el tema de la relación con los suegros, ¿no? Que aunque no lo aborde el catecismo, por lo menos yo no lo he encontrado en este apartado, es que es muy práctico, porque es una de las cosas que más nos suele impedir cumplir bien el cuarto mandamiento, ¿no? Vamos a ver, cuando son los suegros, son los suegros y no los padres los afectados. ¿Qué es lo que yo le digo? Pues mire, yo creo que la salud espiritual y moral de un matrimonio va muy bien cuando uno es especialmente cuidadoso de sus suegros y tiene cuidado de no estar demasiado apegado a sus padres. Ahora bien, como cuando en un matrimonio uno tiene que decirle al otro: oye, tú te estás demasiado tiempo con tus padres y con los míos no. Y el otro se lo dice al revés, ¿no? Mal asunto. O sea, es decir, la salud moral de un matrimonio en el fondo es esta. Y existen estos casos también, casos en los que uno ve matrimonios en los que pues resulta que uno se está entregando a sus suegros que parecen sus propios padres. Dice, madre mía. Y el otro se entrega a sus suegros como si pareciesen sus propios padres. Madre mía, esa es una señal inequívoca de que hay una unión en ese matrimonio tremenda, ¿no? Ahora, cuando en el fondo tenemos una discusión, hemos ido muchas veces a casa de tus padres, ahora toca a los míos, no, toca a los tuyos. Madre mía, que ese es un signo de una falta de amor.